Probablemente haya escuchado o incluso decorado el Salmo 23. Es casi un mantra en las aflicciones, ¿verdad? Repitemos, el Señor es mi pastor, no le faltará nada. Como quien tiene un ancla cuando el mar de la vida se niega. Pero pare y piense, ¿es esta declaración un alivio automático o un llamado profundo a la rendición total? ¿Qué pasaría si la verdadera intención del salmista no solo nos consuela, sino que nos confrontaría? Hay muchas personas que conocen el texto del color, pero viven lejos del pastor. Le gusta la refrigeración, pero resiste la obediencia. Quiere descansar, pero no quiere renunciar a la autonomía. La verdad es que este salmo no es solo una poesía hermosa. Es una invitación radical a la sumisión, la intimidad y la dependencia absoluta de la guía del alma. Y, seamos sinceros, mueve el ego. La buena noticia, hay un camino de paz, pero Él pasa por caminos estrechos y ahí es donde vive la gloria de Dios. Así que quédate conmigo hasta el final. Exploremos punto a punto, porque el Salmo 23 no es solo un texto reconfortante para los tiempos difíciles, sino un viaje vivo con el Espíritu Santo, marcado por la fe, la ruptura y la transformación. Incluso puede haber decorado el Salmo, pero ¿conoces al pastor? Saber cómo recitar el Salmo 23 es fácil. La mayoría todavía aprende en la infancia o en los tiempos de crisis, pero tiene una gran diferencia entre conocer las palabras y vivir bajo el pasto de Cristo. Muchos dicen, el Señor es mi pastor, pero vive como si fueran sus propias guías. El rendimiento espiritual se convierte en una fachada, ya que el corazón permanece distante. Charles Spurgeon ya dijo que es mejor tropezar después del pastor que huir de él. El problema comienza cuando convertimos la palabra en amuleto. La persona recita, faltará nada, mientras lucha para mantener el control de todo. El ayuno, campaña, canta en servicios, pero evita la rendición genuina. Ser una oveja es aceptar la dirección del pastor, incluso cuando se enfrenta a nuestros deseos. La intimidad con Dios no nace del discurso, sino del silencio que escucha y obedece. Repetir el salmo no prueba que conoces la guía. Lo que prueba es la vida marcada por la dependencia. Has tratado de detener todo y preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí hoy? Suena simple, pero esta pregunta revela si solo conoce el texto o el autor. Quien camine con el pastor aprende a reconocer su voz en pequeñas decisiones, a confiar incluso sin comprender. Es en esta coexistencia diaria que nace la confianza, el descanso y la fe en el valle de la sombra de la muerte. El texto cobra vida cuando la relación es real. Ser oveja no es glamoroso, depende. Y esto, en un mundo que predica la autonomía como virtud suprema, suena como debilidad. Pero ahí es donde comienza la fe, cuando admites que no puedes guiarte a ti mismo. Muchos quieren los beneficios del Salmo 23, refrigeración, aguas tranquilas, descanso, pero ignoran que todo esto depende de la presencia del pastor y nuestra sumisión a él. Sin obediencia no hay dirección segura. La verdadera dependencia no es pasiva, se entrega. Eres tú para despertar y entregar el control del día al Espíritu Santo. Es renunciar a la actuación espiritual y vivir con un corazón roto ante Dios. Charles Spurgeon señaló que no hay enseñanza más necesaria que aprender a ser guiada. Y eso requiere renuncia de la lógica humana, el ego, de la prisa. Una oveja perdida es quien intentó seguir solo. ¿Quieres comenzar a depender más de? Un buen ejercicio es intercambiar la pregunta ¿qué quiero hoy? Para Señor, ¿dónde me guía el Señor hoy? Suena sutil, pero lo cambia todo. La fe ya no es teórica y se vuelve práctica. Comience cada día con este silencio reverente. Lea textos como The Cross of Cristo, de John Stott, que desmantelan el orgullo religioso y nos posicionan como ovejas sedientas por dirección. La dependencia no es debilidad, es el comienzo de la sabiduría. Mentir en pastos verdes
Parece una imagen poética, pero aquellos que viven por fe saben que este no es el resultado de la comodidad, sino de la rendición. El resto del Salmo 23 no es una promesa mágica para aquellos que repiten versos, sino una realidad para aquellos que confían en el pastor para dejar de luchar contra él. El descanso es dejar de tratar de llevar a cabo todo con sus propias manos. Es decir, no necesito entender todo, solo necesito seguir. Hay quienes viven cansados, incluso con la Biblia abierta en el Salmo 23. ¿Por qué? Porque está tratando de cosechar un descanso sin entregar el control. La verdadera paz no nace del esfuerzo, nace de la confianza. Es el tipo de refresco que solo aquellos que realmente arrojaron saben. El corazón inquieto necesita más sumisión que técnicas de relajación. Y, seamos sinceros, es más difícil confiar que actuar. Pero es en esta rendición donde florece el descanso. Si está agotado, quizás la invitación de hoy sea más simple de lo que parece. Detente, sentarse en silencio, ore sin preguntar, solo entregado. Lea La vida centrada en Dios de Henry Blackaby y date cuenta de que el descanso ya no está en hacer más, sino en estar más con el pastor. Porque donde guía, hay paz. Donde está, incluso el valle oscuro se convierte en suelo de refrigeración. El descanso no es la ausencia de problemas, es la presencia de la fe. Las aguas tranquilas no aparecen por casualidad, son el resultado de la conducta del pastor. Y más que un lugar de alivio, son una invitación a la intimidad. En medio del ruido del mundo, las ovejas guiadas por Cristo aprenden a valorar el silencio. Está allí, lejos de la emoción, que la voz del Espíritu Santo se vuelve audible. Dios susurra en aguas tranquilas lo que no podemos escuchar en la prisa. La intimidad requiere ralentización, pero ¿quién puede detenerse en un momento en que todo requiere prisa? La verdad es que aquellos que no cultivan momentos de soledad difícilmente experimentarán un verdadero refresco. Charles Spurgeon dijo que el silencio es uno de los grandes instrumentos de Dios en el alma del hombre. Es en este lugar tranquilo, donde el corazón descansa sobre la presencia, que revela la dirección, cura las heridas ocultas y fortalece la fe. La intimidad no es improvisada, se cultiva. ¿Quieres desarrollar esto? Separar intensamente a 10 minutos de su día para estar completamente en silencio ante Dios, sin teléfono móvil, sin listas de pedidos, solo silencio y presencia. Lleva el Salmo 23 y lee lentamente, permitir que el Espíritu Santo ministre. Te sorprenderá la profundidad de un momento aparentemente simple. Las aguas tranquilas todavía existen, pero solo hay quienes siguen al pastor. Hay personas que parecen moverse todo el tiempo, llenas de actividad religiosa, pero por dentro, seco, espiritualmente agotado. Esto se debe a que el refresco real no proviene de hacer más, sino de permitir que el Espíritu Santo actúe hacia adentro. No se produce refrigerio si recibe. Es un trabajo silencioso, a menudo invisible, que ocurre cuando hay quebrantamiento. No se trata de rendimiento espiritual, se trata de rendirse. Lo que falta para que el alma se riegue no siempre es otra predicación o un evento. A veces es solo una pausa sincera ante Dios, un corazón expuesto sin máscara. Charles Spurgeon dijo que el Espíritu Santo trabaja más profundamente en silencio que en los disturbios de las emociones. Y es verdad. Es cuando se paga al alma, confiesa, se arrepiente, que el agua viva comienza a gurgir nuevamente. Reoderium viene con sinceridad, no con esfuerzo. ¿Sientes que estás seco por dentro? Comience con el quebrantamiento. No se trata de sentirse mal, sino de reconocer que necesita ser restaurado. Lea The Touch of the Master, de Max Lucado. Muestra cómo Dios trata nuestras heridas con amor y verdad. Y recuerde, la refrigeración no es euforia, es paz, es ligereza. Es el Espíritu que toca el corazón cansado con manos suaves. El pastor no impone, lidera con ternura.
Los caminos de la justicia no son formas fáciles, cortas o populares, son las formas correctas. Y muchas veces van en contra de lo que nuestro corazón desea. Obedecer al pastor es caminar en la dirección opuesta del ego, su propia voluntad y comodidad inmediata. Es por eso que tantas personas recitan el Salmo 23, pero se resisten cuando Dios realmente comienza a guiarse. La obediencia requiere confianza, sumisión y fe, tres pilares que desafían el orgullo. Caminar por estos caminos no se trata de un aspecto piadoso, se trata de transformarse en el secreto. A veces, obedecer significa perdonar quien te lastimó, dejar de manipular los resultados o renunciar a una relación que te elimina de Dios. Es el tipo de forma que no se realiza, pero da forma al carácter. Charles Spurgeon dijo que Dios nunca nos lleva a donde su gracia no puede sostenernos. El pastor guía, sí, pero no siempre de la manera más corta. ¿Quieres practicar esto? Elija un área donde sepa que Dios te ha dirigido, pero has estado posponiendo. Cara frente. Puede ser algo pequeño, una solicitud de perdón, un paso de fe, una renuncia. Lea El discípulo radical de John Stott y comprenda cómo la obediencia cotidiana cambia los destinos. Los caminos de la justicia no tienen aplausos, sino que tienen la gloria de Dios como recompensa. Y el corazón que obedece, incluso sin comprender, pronto reconoce, el pastor sabe lo que hace. Es común pensar que Dios actúa debido a nuestra fe, nuestra rendición, nuestro esfuerzo, pero el Salmo 23, por supuesto, guíame para los caminos de la justicia por el bien de su nombre. Es decir, no se trata de nosotros, se trata de Él. La fidelidad de Dios no depende de nuestro rendimiento, sino de la integridad de su carácter. No falla porque es fiel a lo que prometió. Esto lo cambia todo. Toma el peso del rendimiento espiritual y devuelve el enfoque a la gloria de Dios. Cuando entendemos esto, incluso los tiempos difíciles obtienen otra perspectiva. Dios no nos está guiando por mérito, sino por propósito. Actúa en nuestras vidas porque lleva su propio nombre sobre nosotros, y ese nombre, poderoso, santo, inmutable, no puede ser manchado. Charles Spurgeon dijo que la mayor motivación de Dios es la manifestación de su gloria. Esto también nos reta a vivir con este objetivo, que cada actitud revela quién es Él. ¿Quieres aplicar esto en la vida cotidiana? Antes de cada decisión, pregunte, ¿esto glorifica el nombre de Dios o simplemente el mío? Haga esta pregunta un filtro para sus actitudes, negocios, relaciones. Lea Vivir para la gloria de Dios de Kevin DeYoung y permítale realinear su motivación con la del pastor. Porque cuando todo en la vida apunta a su nombre, la caminata tiene sentido. Y el corazón encuentra confianza, incluso cuando el camino es estrecho. Hay algo curioso en el Salmo 23. Hasta que el versículo 3, David habla de Dios en tercera persona. Me guía, me hace descansar. Pero en el versículo 4, cuando entra en el valle de la sombra de la muerte, todo cambia. Estás conmigo. El dolor cambia el tono. El valle oscuro, no importa cuán aterrador, se profundice la intimidad. La presencia de Dios se vuelve más palpable en dolor que en comodidad. En el sufrimiento, el discurso se convierte en diálogo. No es que el valle sea bueno, duele, pero es en este lugar donde conocemos el verdadero pastor. Cuando falta todo, se revela a sí mismo como todo lo que es suficiente. Charles Spurgeon dijo que es mejor estar en el valle con Dios que en la cima de la montaña sin Él. Y es verdad, la sombra de la muerte no apaga la luz de la presencia. Allí, las ovejas y el pastor están más pegados, más cerca, más reales. La intimidad no nace de la teoría, nacida de la necesidad. Si está pasando por un valle hoy, no se quede sin él a ningún costo. Corre hacia los brazos del pastor. Permita que el dolor profundice su fe en lugar de destruir su esperanza. Lea El sufrimiento nunca es en vano, por Elizabeth Elliot.
Ella habla con la autoridad de aquellos que vivían valles profundos. Y recuerde, la promesa no es la ausencia del valle, sino la presencia garantizada dentro de él. Y eso lo cambia todo. Dios no siempre explica, y para ser honesto, a menudo ni siquiera responde nuestras preguntas de la manera que esperamos. Pero ¿sabes lo que nunca deja de hacer? Estar. En el valle, en duda, en silencio, Él está allí. La fe madura no descansa en las respuestas, sino en presencia. Es por eso que el consuelo de David no proviene de un plan explicado, sino de un «estás conmigo». La presencia del pastor vale más que cualquier explicación lógica. Queremos entender por qué el dolor, el momento de la espera, el motivo de la pérdida. Pero Dios prefiere apoyarnos con su compañía que entretenernos con sus justificaciones. Charles Spurgeon dijo que la presencia de Dios es el antídoto para todo miedo. Y es verdad. El corazón no tiene que saberlo todo. Necesita sentir que no está solo. La fe no tiene control. Es confiar en que la guía sabe el camino, incluso cuando no ves nada. Si estás en un momento de silencio divino, no te rindas. En lugar de buscar respuestas, busque la presencia. Lea «Dios está en silencio». Y yo también, de Brennan Manning, quien habla sobre cómo el silencio de Dios puede ser una forma profunda de amor. Momentos separados para estar simplemente con el Señor sin demandas. Porque al final, las ovejas solo necesitan saber que el pastor está cerca. Y eso es todo. Llegamos a la pregunta que cruza el corazón como una flecha. ¿Conoces el Salmo? ¿Pero conoces al pastor? Es fácil esconderse detrás del lenguaje espiritual, canciones, publicaciones con versos, pero el verdadero cristianismo no está hecho de apariencia, está hecho de rendición. Las ovejas no solo habla del pastor, ella camina con él. Y esto implica confesión, transformación y una fe que se traduce en obediencia diaria. Puede darse cuenta de que vivió mucho tiempo recitando verdades que aún no se han hecho realidad en usted. No es una condena, es una invitación. Invitación a un arrepentimiento sincero, la restauración de la caminata, la ruptura que trae refresco. Charles Spurgeon advirtió: «Mejor llora ahora con Dios que sonreír de Él». La intimidad con el pastor comienza cuando dejas caer las excusas y dices: «Señor, guíame de nuevo. ¿Quieres dar este paso?». Comience con una oración honesta. No tiene que ser hermoso, solo tiene que ser real. Lea el Salmo 23 sobre sus rodillas. Pídale al Espíritu Santo que revele áreas de escape, resistencia y orgullo. Escribe lo que toca en tu corazón. Y si puedes, compartirlo con alguien maduro en la fe. La confesión cura, la liberación de la rendición. ¿Y el pastor? Él está en la puerta, esperando que vuelvas, no solo al Salmo, sino a tu pastoreo. Después de todo lo que lees, detente por un momento y piense, ¿el Salmo 23 es solo un texto hermoso para ti? ¿O es un reflejo de la relación que tienes con el pastor? Conocer el Salmo sin vivir con la guía es como tener un mapa y nunca salir del lugar. La pregunta que queda no es si conoces las palabras, es si caminas con ella día tras día, en intimidad, obediencia y rendición. ¿Qué partes de tu vida todavía están fuera de la dirección del pastor? ¿Dónde te falta confianza? ¿Dónde hay resistencia? ¿Estás dispuesto a entregar control, incluso sin tener todas las respuestas? El llamado aquí no es para una religiosidad superficial, sino para una transformación real, marcada por la presencia del Espíritu Santo y la fe que se mueve incluso en el valle. Si este contenido le habló, no lo guarde solo para usted. Suscríbase al canal, habilite notificaciones y comparta con aquellos que también necesitan escuchar esta verdad. Venga más, y juntos aprendamos a caminar cada vez más cerca de nuestro pastor.